buenos días a todos, todo el auditorio que nos hace favor de acompañarnos. Me da mucho gusto poder participar en la presentación de Luis Manuel, a quien ya tengo un buen rato de conocer y que con mucho gusto quiero darle la bienvenida también a él. Pues el día de hoy tenemos la gran fortuna de poder contar con la participación de Luis Manuel, quien ha sido un pionero en el tema, como él dice, de enbimbar empresas, compartiendo pues todo su conocimiento y experiencia que a través de los años ha acumulado y que hoy comparte con nosotros. Entonces, bienvenidos a esta conferencia magistral titulada Inteligencia Compartida, Aprender de todo y de todos. Y será Luis Manuel quien estará conduciendo esta sesión. Quiero presentarles brevemente quién es un poquito Luis Manuel. Él es psicólogo con 40 años de experiencia en el desarrollo de personal y un experto en la filosofía de Grupo Bimbo, quien ha participado en el desarrollo del manual del líder que se utiliza actualmente como capacitación base para el personal de nuevo ingreso. Luis Manuel trabajó como gerente corporativo de desarrollo y gerente general de una de las plantas de Grupo Bimbo, también como director corporativo de asuntos humanos en Lala, y fue vicepresidente de la Delegación Empresarial Cuauhtémoc de Coparmex y director nacional de la Comisión de Difusión Ideológica de esta misma institución. Durante más de 40 años, Luis Manuel se ha dedicado a la consultoría de empresas, certificado como instructor y coach en TMI, Dinamarca, Italia, Inglaterra, y es conferencista internacional y ha participado en diferentes congresos nacionales, así como en Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Luis Manuel, muchas gracias de verdad, de corazón, como siempre, por siempre asistir a todas las convocatorias a las que te invitamos. Sabemos que tú también estás comprometido mucho con México y gracias por estar acá. Estoy seguro que van a disfrutar mucho de la presentación de Luis Manuel y no le quito más el tiempo para poderlo disfrutar. Gracias a todos, bienvenidos. Gracias, Luis Manuel. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Buenos días a todos. Gracias a México Puede. Gracias a todas las organizaciones que lo permitieron. Vamos a estar conversando durante algunos minutos, 40 aproximadamente, y el objetivo de esta sesión es bastante sencillo. Es compartir con ustedes una serie de ideas basadas en una experiencia, un poquito en conocimientos, estudios, algunos un poco antiguos, pero más que compartir la idea es plantearles una propuesta para que al terminar toda esta condición rarísima podamos emerger con algo de provecho, que el cambio nos ayude, una propuesta que permita que la gente aprenda más y que se beneficien tanto los individuos, nuestros colaboradores, los empresarios que ahorita nos están escuchando, como las empresas mismas. Esa es la idea. No es algo científicamente estructurado desde hace años, es algo que viene a converger gracias a estas condiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla. Voy a hacer un pequeño recorrido sobre los antecedentes de los sistemas de aprendizaje desde hace muchos años, lo voy a hacer muy rápido, cómo las empresas influyeron en estos sistemas de aprendizaje o de enseñanza que finalmente dirigieron el desarrollo de la educación durante mucho tiempo y lo que nos está pasando actualmente. Nos alcanzó el futuro, más bien alcanzamos el futuro y ya lo rebasamos. Y en este alcanzar el futuro nos amanecemos después de que nos revolcó una ola y lo que nos rodea es completamente diferente. Hay una propuesta para salir adelante y aprovechar todo esto. Esa es básicamente la intención de esta presentación. Según yo, debe estar ahorita la pantalla. Aprender de todo y aprender de todos. Podríamos ponerle como subtítulo la empresa, una escuela de compartir. Como les comenté, un poquito los antecedentes de lo que nos está pasando. Ahorita en este momento, todos estamos convulsionados. Nos sorprendió la obligación de quedarnos en casa a la inmensa mayoría de los mexicanos. Nos angustia, no sabemos qué pasa en nuestras empresas. Muchas han tenido
todo tipo de problemas. No voy a ahondar en ellos, que ustedes seguramente ya están hasta aburridos de estar oyendo eso. Sin embargo, algunas de las ventajas es que nos hemos liberado de tiempos inútiles, los tiempos de traslado, sobre todo eso. Al estar en casa podemos aprender más, aprovechar ese tiempo y tenemos tiempo que no teníamos antes para aprender. ¿Qué se puede aprender en estos momentos? Esto a título individual, cada quien sabrá. ¿Cuántos de nosotros teníamos lecturas pendientes? Media docena, una docena, 20 libros que estaban por ahí, que compramos y que apenas habíamos hojeado, de cualquier índole, cultural, para divertirse, lúdicos, o libros técnicos que nos impulsarían a mejorar nuestras habilidades. Obviamente, algo que se está empezando a poner de moda son los famosos webinars. Tenemos tiempo para ello, antes no teníamos. Entre la atención al cliente, resolver los problemas de la empresa, ir a los bancos, conseguir créditos, salir corriendo, trasladarnos a la empresa y de regreso a casa, si es que regresábamos a casa, espero que sí lo hubieran hecho, se nos acababa el tiempo. Y ahorita encontramos por lo menos algunos minutos cada día para esto. Tiempo para tomar apuntes y, ¿por qué no?, para revisar los apuntes de aquellas cosas en las que participamos antes. Tiempo para platicar con colegas en nuestra función, con competidores, con amigos. No me refiero a la parte familiar y social, sino para crecer nosotros como empresarios. Hay mucho tiempo y yo creo que una propuesta es aprovechar ese tiempo para aprender. El cerebro empieza a envejecer cuando deja de aprender. Y aprender es añadirle cosas, añadirle conocimientos, añadirle experiencias, hacer que nuestras neuronas, no importa la edad que tengamos, desarrollen más conectores entre ellas. Yo creo que es tiempo de aprender a aprender. Aprender de otra forma. Aprender una forma nueva. ¿Cómo fue el aprendizaje durante la historia prácticamente de la humanidad? Yo estoy convencido de que gracias a esta condición de excepción, alcanzamos el futuro en la educación. De hecho, casi lo estamos rebasando. El futuro ya no es lo que era. El futuro que habíamos diseñado y previsto que iba a suceder, literalmente ese futuro ya está en el pasado. ¿Cómo fue durante siglos y siglos y siglos? Antes de la Revolución Industrial, los seres humanos para la producción aprendían imitándose unos a otros en los oficios. Eventualmente había una pequeña estructura donde el que sabía más se convertía en oficial y posteriormente en maestro para enseñar a los aprendices. Eso fue, ustedes lo saben, por miles de años. La educación, digamos, cultural, era una educación elitista, estaba reservada a los nobles, a los reyes, a los príncipes y eventualmente al clero, que eran los únicos que tenían acceso a libros, a la lectura y podían aprender idiomas, aprender técnicas a través de los pocos libros que existían. Llega la Revolución Industrial y la necesidad propia de las empresas empuja a que la educación se popularice. Necesita una mano de obra calificada que sepa manejar, que entienda, que estandarice algunos procesos, y eso genera las universidades abiertas a todos, no nada más a la clase alta, a la nobleza, sino a todo el mundo. De tal manera que la gente salga con conocimientos que se pueden aplicar tal como la empresa lo está necesitando en ese momento. Aparecen por todos lados las empresas, de aquí el concepto de ser un snob. Snob quiere decir sans nobilité, porque entraban a las universidades gente que no tenía nobleza, pero que eran requeridas por las empresas mismas. Esto tiene más de 200 años y muchas empresas desarrollaron
universidades, si bien abiertas al público, pero las desarrollaron específicamente para cubrir el perfil de gente que necesitaban. Aquí en México es muy famoso el TEC de Monterrey, que en los años 60, se oye muy feo, del siglo pasado, hicieron un programa de estudios muy acreditado en México y en el mundo para cubrir las necesidades técnicas de los profesionistas que requería ese gran grupo desarrollado en Monterrey. Durante más de 200 años, así fue. Evidentemente, fue evolucionando y empezó a generarse una altísima competencia entre la gente. Los estudiantes, los puestos de trabajo requerían cada vez más una calificación más alta y dejó de ser suficiente tener un grado. En los años 50 y 60 era casi mágico que alguien de la familia fuera licenciado o ingeniero. Hombre, eso era así como que el orgullo de la familia. Bueno, pues en los años 60 y 70 prácticamente 1 de cada 10 personas tenía estudios profesionales y la competencia entre ellos hacía muy difícil la contratación y el desarrollo. Aparecen para todo el mundo especializaciones con programas medianos, cortos, especializaciones académicas con grados de maestría y doctorados, que antes era excepcional. Y a finales del siglo XX se multiplicaron por 10 o 20 veces la cantidad de graduados en posgrados. Ahorita es muy común que los muchachos no se conforman con salir de la carrera, sino buscan afanosamente una beca donde la puedan encontrar para salir como maestros o como doctores y tener una posibilidad de competir por los cada vez más escasos puestos de trabajo calificados y bien pagados que hay en las organizaciones. Esto está en todos lados. La técnica, el conocimiento, el desarrollo de la tecnología y la ciencia hace que la gente no pueda abarcar todo el campo de conocimientos y se vuelvan especializados en un aspecto. Desde la ingeniería, que antes era el genérico era ser ingeniero, y ahorita hay 25 o 30 diferentes ramas de la ingeniería con muchas más especializaciones, pasando por supuesto por las ciencias sociales, y un ejemplo clásico es el de la medicina. Es casi imposible hoy en día encontrar una persona que sea un médico general. La verdad es que ahora son especialistas del especialista del especialista. Son otorrinolaringólogos especialistas en el oído derecho de personas de 40 a 50 años. Estoy exagerando un poquito, pero creo que ustedes me entienden. Cada vez más especialización. Y así, la rueda iba girando en ese sentido. La gente se vuelve con un enfoque muy limitado, pero en ese límite con una profundidad extrema. Se vuelven eruditos en un pequeño campo de acción. A finales del siglo pasado, por ahí de los años 60, principios de los 70, empieza a surgir una nueva visión en la educación. Curiosamente, en paralelo al movimiento hippie y demás, y precisamente en esas latitudes, empiezan a surgir ideas de cómo se va a ver la educación, quejándose un poco del modelo actual, de las exigencias de las empresas, y los pensadores, los futurólogos de la educación dicen que se va a diversificar, que la gente va a empezar a escoger temas y desarrollarse no en función de un currículum preestablecido por una universidad o una entidad educativa, sino por sus propios gustos y necesidades, y buscando que alguno de ellos sea suficiente para que sea productivo, ya sea por sí mismo o ser contratado. La gente estudia sus propios temas, en los que más le gustan o los que más fuerte se siente, y empiezan a finales del siglo XX, con la aparición del Internet, a encontrar fuentes de conocimiento por todos lados. Alguien dijo que en los 90s prácticamente iba a desaparecer el modelo anterior. No desapareció, se profundizó la hiperespecialización
y seguimos en ese avance. Sin embargo, nos llegó la transformación de la formación. ¿Cómo se da esta transformación? Otra vez, regresando a la zona New Age de California, en los años 60 y 70 en la Universidad de Stanford, empezaron a sacudir el conocimiento y en muchas áreas se desarrolló lo que era un concepto como para jovencitos, que era la creatividad, y muchas de las carreras empezaron con una materia que se llamaba desaprender para aprender. A muchos nos causó un impacto. ¿Cómo desaprender tanto que me costó trabajo aprender todo lo que tengo? Era quitar todos los paradigmas, quitar los bloqueos racionales para poder absorber cosas que aparentemente no nada más eran novedosas, sino que trastocaban todas nuestras creencias. Era muy raro y muchos criticaron este sistema, pero ahí empezó el brote de esta nueva formación. A principios del siglo XX aparece una entidad rarísima, se llama la International Space University, que como su nombre lo dice, aparentemente tiene que ver con el espacio, ¿no? No es con el espacio, aunque van a ver una pequeña coincidencia un poquito más adelante. Hablaba del espacio universal. Esta universidad casualmente se crea cerca de la NASA y derivó en lo que ahora es cada vez más conocida, impactante, Singularity University. Esta universidad de la singularidad es algo rarísimo, sigue siendo un shock para muchos, porque es una universidad exageradamente dinámica. No tiene estudios reconocidos, porque el equivalente de la Secretaría de Educación en Estados Unidos le exige a una universidad que tenga un plan de estudios que dure por lo menos 4 años. Y los programas de estudios de la Singularity University apenas duran 6 meses. Y continuamente lo están cambiando porque se requiere estarlos cambiando. No hay manera de tener un registro constante. En esta universidad, cerca de las instalaciones de la NASA, quienes la ayudaron a crear fueron Salim Ismail, cada vez más conocido porque se dedica a recorrer el mundo promoviendo no la universidad, sino los principios que están en la universidad, y Ray Kurzweil. Ellos se atrevieron a generar un sistema de conocimiento que es parte de la base de la propuesta. Hay que aprender de quien tenga el conocimiento y no del conocimiento preestablecido, rígido y formal. En esta universidad pueden ustedes ver a gente de 60, 70, 80 años tomando clases. No les exigen un prerequisito académico. Les piden si les atrae el formato que tienen para los próximos 6 meses. Y lo que impacta, y lo tienen registrado, es que los maestros en muchas ocasiones son adolescentes. Hay un caso de una muchachita de 14 años enseñando bioquímica a personas de 30, 40, 50 años. ¿Por qué? Porque es la persona que por sus condiciones particulares tiene el conocimiento y tiene el gusto por compartirlo. Evidentemente, esto es un shock en la educación y es precisamente un caso, digamos, prácticamente único. Llama la atención en foros, asambleas, convenciones, la gente abre la boca, pero no se atrevía a dar el paso hacia ese proceso. Mientras eso sucedía, equivalente a lo que hizo el Grupo Monterrey con don Eugenio Garza Asada hace 60 años, 70 años, creando el TEC de Monterrey, mucho más específico. Muchas grandes empresas dijeron, no es suficiente lo que el sistema educativo me provee. Mi empresa está limitada,
necesito de grandes esfuerzos, muchas inversiones para adaptar los conocimientos, y se empiezan a crear literalmente ya no aulas de capacitación, sino universidades empresariales. Universidades que muchas de ellas tienen un grado académico reconocido por las autoridades educativas del país. Probablemente una de las primeras fue la General Motors, que en sus instalaciones en Pontiac, en Michigan, en 1919, crea la Universidad General Motors. En esta universidad acuden egresados del high school, literalmente en el mismo esquema educativo americano, y terminan su carrera. Originalmente eran carreras específicamente técnicas, ingenierías en las diferentes ramas, que tenían casi garantizado un puesto de trabajo en el creciente emporio de General Motors, que se convirtió por décadas en la empresa más grande del mundo. Poco a poco fueron diversificando y tienen ahora grados para áreas administrativas, financieras, académicas, etcétera. Siguen dándole un gran énfasis a la formación técnica. Creo que ustedes también conocen el caso muy famoso a la empresa de comida rápida en su momento más grande del mundo, McDonald's, en 1960, en su gran expansión mundial, para estandarizar sus procesos y tener gente que cumpliera perfectamente el perfil, crea la Hamburger University. No nada más había grados universitarios, también había grados técnicos para que hubiera empleabilidad en los diferentes puestos de atención en cada una de las filiales, de las franquicias. La idea original era que los ejecutivos del corporativo tuvieran el perfil adecuado y los desarrolladores de productos y de mercadotecnia tuvieran el perfil adecuado, aunque se esparció a mucha gente hacia la base. Rápidamente vinieron otras, de las más famosas, hay muchas más. Ustedes seguramente conocen el caso de Walt Disney. Walt Disney creó su propia universidad para darle énfasis al por qué la gente y cómo debería generar esa, les llaman ellos felicidad. Yo estoy un poquito ahí en contra de ese término, pero sí generar alegría, generar una sonrisa, porque era importante y evidentemente enfocado al negocio específico de Walt Disney. Y como esas surgieron más muy especializadas en el área aeronáutica y de comercialización de servicios, la Universidad de Boeing, la Universidad Motorola, también ya bastante conocida por muchos de ustedes. Evidentemente, con el desarrollo de la tecnología, la computación y la programación, Apple fue la primera que desarrolló su propia universidad interna, Microsoft desarrolló la propia suya, y con una salpicada hacia muchos países, entre otras, las grandes embotelladoras de alimento, PepsiCo y Coca-Cola, que no nada más crearon sus escuelas cuasi universidades, aquí no tienen grados universitarios, sino que introdujeron en el mecanismo de capacitación un concepto muy interesante que se llama 70-20-10. Cada vez más empresas, las grandes empresas lo adoptan. ¿Qué quiere decir? El 70% de la formación y el desarrollo del personal se tiene que obtener a través de experiencias directas en la línea. La gente aprende de sus compañeros, la gente aprende de su supervisor, la gente aprende a través de la práctica diaria de sus funciones directas. 70% está ahí, con estructura, con seguimiento, con manuales, pero está directamente en la línea. 20% se da a través de las actividades de asesoría o de coaching, que es ahora el concepto elegante, o de mentoring de su supervisor, en donde a través de un proceso guiado, específico, para que la gente no nada más mejore lo que está haciendo, sino
puedan desarrollar actividades diferentes y ser sujetos de promoción a otros puestos. Y solo el 10% se refiere a lo que ahora llamamos la capacitación clásica, la capacitación en aula, ya sea en forma interna o a través de agentes externos. Es un proceso sumamente poderoso y evidentemente muy práctico porque reduce los costos y hace que la gente en ese gran 70% tenga la orientación a satisfacer los requisitos específicos de la operación de cada una de las empresas. Insisto, adoptado por muchos otros. Esto sucedió desde finales de los años 80 y 90 del siglo pasado. Y mientras, en México, tuvimos un intento. A finales de los años 70 aparece la Ley Federal de Capacitación. Siempre existió la capacitación, pero a finales de los 70 se vuelve ley y se incorpora a la Ley Federal del Trabajo, insistiendo en que todas las empresas tienen la obligación de capacitar a su personal, so pena de ser multadas. Esta Ley Federal de Capacitación evidentemente es obligatoria con el riesgo de sanciones que en papel son muy fuertes. Por lo tanto, para poder defenderse y poder actuar, tiene que ser regulada tanto por la autoridad externa como por entidades internas. Se crean las famosísimas comisiones de capacitación, comisiones mixtas de capacitación. Para poderla cumplir, sobre todo en un inicio, se volvió carísima porque las empresas tuvieron que gastar, invertir, algo que no tenían presupuestados originalmente. Proliferaron por todos lados centros de capacitación y capacitadores, maestros que acababan de egresar, gente que acababan de despedir, en automático se volvían capacitadores y generaron un descontrol terrible en el mercado de capacitación, pero con tal de cumplir, era muy fácil contratar a un ex maestro normalista o a un desempleado que por alguna razón había salido de la empresa. Y lo más importante, en alguna forma lo sigue siendo, extremadamente burocrático. Papeles y papeles, registros, firmas, reuniones internas, aunque ya lo automatizaron y muchas cosas se pueden hacer con sistemas, sigue siendo un papeleo no muy lejano a lo que se necesita para cumplir todas nuestras obligaciones fiscales. Estas dos últimas características, que es cara y que es burocrática, llevaron a lo que tenemos que reconocer, se simula. Como el papel no tiene que estar acreditado fehacientemente por una grabación y demás, sino simplemente por la firma de autorización interna de la comisión mixta y o del capacitado, en muchos de los casos se volvió simulada. Pero se cumple. Creo yo que hubo un avance, pero fue un avance limitado. En México, una que otra empresa muy convencida de la necesidad del desarrollo, tanto para cumplir la productividad o incrementar la productividad y la competitividad de las empresas, como para el propio desarrollo del personal, empezaron a imitar el ejemplo de las universidades empresariales americanas. Tenemos, por ejemplo, aunque esto fue auspiciado por Volkswagen en Alemania, en México se creó una de las primeras universidades o institutos en Puebla de la empresa Volkswagen, muy famoso y muy prestigiado. Bimbo, desde las épocas en las que yo estaba, me tocó crear el diseño original de la Universidad de Bimbo. Ahora con su expansión por todo el mundo, la empresa de panificación más grande del mundo y que está en países con todo tipo de culturas, se vio en la inminente necesidad de crear la GB University, elegantemente Grupo Bimbo University, en donde las prácticas que tienen que ser comunes y estándares se esparcen sobre todo a través de sistemas a distancia, muy poco controlado por la GB University en cuestiones presenciales. Esto es el estándar general, la gente tiene
que acreditar una serie de conocimientos a través de las plataformas, los mecanismos, los contenidos que desarrolla la GB University. Como ella, me han tocado casos. Ustedes seguramente conocen los productos del grupo BAFAR, donde también estuve como director corporativo de Capital Humano. BAFAR es la empacadora de carnes frías, una de las más importantes del país. Sus marcas Parma, la propia BAFAR, etcétera, etcétera. Tiene unas instalaciones muy importantes en Chihuahua que se llama precisamente la Universidad BAFAR. También muy familiar con ustedes, como este y muchos otros ejemplos, se encuentra Liverpool. Liverpool tiene una universidad virtual Liverpool para promover sobre todo la capacitación de su personal. Ninguna de estas ofrece un grado académico todavía, pero lo que hacen es internamente, en forma intensiva, crear los perfiles de personal necesarios para cubrir los requisitos y las necesidades de la empresa. Y como estas más. Van a encontrar ustedes a Cinemex y a muchas otras que lo que hacen es eso, es si el sistema educativo nacional, por mucho que busque adaptarse a las necesidades empresariales, lo hace en forma genérica y yo lo necesito en específico, toman la iniciativa y desarrollan a su personal en forma intensiva a través de estas autollamadas universidades empresariales. El denominador común de todos estos ejemplos y muchos otros es que son enormes empresas, grandes corporaciones, mundiales o nacionales. Mi propuesta: ¿por qué no crear una universidad PYME? No me refiero PYME en general, que cada una de las pymes tenga su propia universidad, en donde cambiemos, y aquí viene el fundamento, que el empresario, que hasta ahorita está obsesionado, y debe seguirlo, por la productividad, la rentabilidad y la competitividad de las empresas, no desarrolle en su gente el espíritu solamente de competencia, sino cambiarlo a el espíritu de compartir. Tenemos que competir, pero no para destruir, sino para posicionarnos mejor. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que compartir? Un poquito un esquema social que equilibre la condición de competitividad, de codazos y de ganarle y de enorgullecerse de haber dejado al otro atrás. Compartir. Algo que suena un poco complicado, pero esta es precisamente mi propuesta. ¿Cómo se hace? En sentido figurado en esta diapositiva. Imagínense los conocimientos que tenemos en nuestro personal. Y no voy a hablar de grandes corporaciones, que ahí es todavía más obvio, aún en las pymes. ¿Cuánto conocimiento tenemos en cada uno de ellos? Muchos de ellos están desempeñando su puesto. ¿Por qué? Pues porque sabemos que son los mejores y nos ayudan. Pero tienen muchos otros conocimientos y gustos por la música, por la lectura, por la naturaleza, la jardinería, la mecánica, aunque no estemos en una empresa mecánica, ciencias, etc. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar todos esos conocimientos de mis 2 colaboradores, de mis 20 colaboradores, de mis 150 colaboradores? No importa el tamaño de la empresa. Ponerlos en una fuente común, a donde cada uno, al que le interese, no tiene que ser obligatorio. Esto es mucho más allá de la ley de capacitación. La gente absorba eso. En mayor o menor medida, no tienen que llegar al grado de conocimientos de quien lo aportó a la fuente. Y terminar todos enriquecidos. ¿Qué se necesita? Muy poco. Muchas cosas ya existen. Lo único que necesitamos es una computadora, la más sencilla,
Ojalá cada quien tuviera una, no es necesario, pero tener una computadora en la empresa disponible para esto, o déjenme decirles, los que ya todas las personas tienen. De hecho, aunque parezca esto un poco sujeto a que me sancione la CONAPRED, las personas que vienen a barrer la calle y recoger la basura tienen un teléfono celular. Si fuera el caso, con eso es suficiente como plataforma tecnológica para compartir los conocimientos. ¿Cómo se hace? Yo diría que son 3 pasos. Primero, evidentemente somos una empresa y nuestro objetivo es mantenernos, crecer, y para eso se necesita ser productivo. Pues primero que nada, enfócate y empieza con lo que tu empresa necesita. Determina en dónde hace falta conocimientos, experiencias y habilidades relacionadas con lo que tu empresa ya necesita. Lo que sea, mecánica, el manejo de alimentos, distribución, logística, etcétera, etcétera. Escoge al mejor de ellos y pide que lo ponga en esta palangana común y que la gente se adhiera a eso y desarrolle a través de las fortalezas de esta persona a todos los demás, aun cuando no sea específicamente su campo de especialización interna. Con esto tenemos ya para entretenernos mucho tiempo, pero va a ser una fuente interna de desarrollo. Y la propuesta, lo diferencial de esta propuesta es, no te quedes ahí, impulsa lo complementario. Detecta en la gente, haz un sondeo, platica con ellos, cualquier habilidad, cualquier hobby, entretenimiento, experiencia, perdón, me volvió a poner habilidad, conocimiento que posean sus colaboradores y estén dispuestos a compartir. Todos tienen algo. Les sorprenderá cuánta gente de sus colaboradores les gusta, por ejemplo, leer, o les gusta la jardinería, o les gusta la cocina, o etcétera, etcétera, la mecánica básica, el arreglo de electrodomésticos en forma casera si quieren, pero que lo hacen bien. Esos son los conocimientos que podemos poner en la mesa y hacer que la gente acuda y los tome. Que les sirva en forma personal para su crecimiento y que no lo vean nada más operativo porque la empresa lo necesita, ya sabemos que lo vamos a hacer, sino desarrollar esa fortaleza. Y claro, cuando esto suceda, cualquiera de los 2 términos anteriores, apoyen el desarrollo en sus habilidades de comunicación. Mucha gente sabe hacer las cosas. Mucha gente es experta y lo hace muy bien. La cuestión es cómo transmitirlo. Ayúdenles a transmitirlo. Cuando esto esté sucediendo, hay muchos más. Imagínense los beneficios que podemos tener. Primero que nada, al ser interno, es sumamente económico. Prácticamente no hay que invertir nada. Si no tienes la infraestructura, si no tienes computadora y no tienes celulares, que sería una excepción rarísima, tendrás que comprar una computadora básica y tener acceso a internet. Se acabó. O tener un teléfono para los que les hace falta. Pero es muy, muy económico. Es increíblemente productivo, sobre todo en la primera fase, la parte interna de la empresa, tomando en cuenta el costo y el beneficio que se obtiene. A lo mejor no es tan especializado, a lo mejor no es tan intenso como que un agente capacitador externo te venga a explicar. Pero créeme que es infinitamente más barato y la relación del beneficio que obtienes es mucho mejor. Cuando la gente aprende a compartir, fortalece el trabajo en equipo. Se ayudan unos a otros, agradecen lo que la otra persona me compartió y, como siempre sucede en la naturaleza humana, buscan cómo retribuirlo. Cuando alguien te da un regalo, no nada más lo agradeces, sino estás pensando, ¿cómo puedo yo regalarle algo? Obviamente, este sistema incrementa la identificación del personal con la empresa. Se sienten a gusto con esta dinámica.
eleva el ánimo del personal. No nada más es la productividad por la productividad, sino hay cosas que son gratas. La segunda parte no la tienen que hacer en forma ritual y estricta. La primera sí, la parte que tiene que ver con los procesos de la empresa. Pero lo que es personal, déjenlo una vez a la semana, una vez a la quincena. Y pídenle a la gente que lee, por ejemplo, que nos haga una síntesis del libro más recientemente leído, que más le haya gustado. O que nos comparta la receta que mejor le sale. O que nos comparta algunos consejos o demás para cultivar plantas en la azotea o en el balcón, etcétera, etcétera. Hace que la gente se sienta a gusto, diversifica sus conocimientos. Y obvio, a quien hace esto le promueve la autoestima, mejora el clima laboral. Se siente muy bonito, es muy gratificante ayudar a otros y saber que tenemos esa capacidad de hacerlo. En automático sube el ánimo del personal y la autoestima. Y a nosotros como empresarios nos permite identificar el potencial de la gente, tanto en lo que ya hacen como en lo que pueden hacer. Esa capacidad de aprender cosas nuevas, esa capacidad de comunicar, nos puede ser de mucha utilidad para aplicarlo en la productividad de nuestras empresas. Evidentemente, toda esta adición de conocimientos directa e indirectamente incrementa la capacidad del capital humano en nuestra empresa. Y es importantísimo. No nada más háganlo. Reconozcan, agradezcan, feliciten a la gente que lo hace. Brinda una excelente oportunidad de reconocimiento. No es nada complicado. Implica tecnicismos y con esta parte cierro, pero son tecnicismos muy sencillos. Necesitas una plataforma y son gratis. Lo puedes hacer a través de Zoom, que es una de las más conocidas, o lo puedes hacer a través de las cámaras. Esta es la que se maneja en el FaceTime, que se llama. En fin, el Skype, y muchas de estas son gratuitas y lo único que necesitas es simplemente mandar el vínculo. No me voy a entretener en cada una de ellas. Tienes plataformas para compartirlo con la gente que no está físicamente en tu empresa. Hay una infinidad de programas, muchos de ellos gratis, como pueden verlo, para dejar grabados sus seminarios, sobre todo los que más le interesan a la empresa. Pero aunque no sean los que más le interesan a la empresa, si alguien se perdió el entrenamiento en meditación porque no pudo, que pueda acudir a su seminario porque se quedó grabado y pueda aprovechar los beneficios. Insisto, esta es una muestra. Hay el triple de estas que le estoy poniendo como plataformas para webinars. Y si no quieren, bueno, todavía más fácil. Las maneras de compartirlo a través de Facebook, de Instagram. El Twitter es un poquito limitado y tendría que ser en vivo, pero puede ser. Están todos los canales de YouTube, muchos de ellos gratis. En fin, ¿para qué les platico? Ustedes están más que familiarizados con todas estas benditas redes sociales que nos permiten tener comunicación y son canales para desarrollar este espíritu de compartir. Todos tenemos algo que otros no tienen y que podemos compartir. La ventaja es que no por compartirlo lo perdemos. El conocimiento es una de las pocas cosas que no decrece si se lo damos a los demás. No lo perdemos. Al contrario, la mejor manera de estar seguros que sabemos algo es cuando somos capaces de explicárselo a alguien más. Ojalá aprovechemos esto. Quiero que se imaginen, para cerrar, una empresa en donde todos aprenden de todos y de cualquier tema. Perdón por haberme ido tan rápido, pero me dijeron que no más de 40 minutos. Perdónenme, me tardé 42 minutos. Espero que José Luis no me regañe, porque siempre me regaña. Y sería el momento para compartir preguntas. Si alguien me está escuchando,
Claro que sí, Luis. Estoy yo por acá justamente para poderte apoyar con todo este tema de las preguntas y las respuestas. Sí, Muchas gracias por esta sesión, Luis Manuel. La realidad es que, bueno, hay bastantes preguntas y comentarios a través del chat. Hay muy buenos comentarios, agradecimientos por lo inspirador que fuiste dentro de esta sesión, por compartirnos de tu conocimiento desde tu rol y las empresas en las que ya has participado tú, grandes empresas, compartirnos estos tips, estas prácticas. Así que, bueno, agradecerte primero que nada y compartirte todas las felicitaciones que hay a través del chat. Y bien, comenzar a compartirte, Luis Manuel, yo quisiera que tú nos pusiste algunos ejemplos, ¿no? Escuchábamos, por ejemplo, el tema de las personas que pensamos que están más alejadas de la tecnología o que se nos hace más complicado poder llegar a ellos, ¿no? Platicábamos de un ejemplo, por ejemplo, de las personas que nos apoyan a mantener la ciudad limpia, los lugares limpios. Específicamente, hablando de personas que ya sean dueños de algún negocio o que tal vez en los pequeños negocios, ¿no? En estas industrias tan pequeñas, en donde a lo mejor hay 4 o 5 colaboradores, ¿qué sí. prácticas recomiendas tú para que el conocimiento sea compartido, para que esto nos apoye ante esta situación que estamos viviendo hoy día? Es exactamente la misma y es la base. Pueden ser 4, pueden ser 2 colaboradores. Hay nanoempresas, empresas familiares, donde quien la compone es quien la fundó, la mamá y su hija, o la mamá y su hermana, no la mamá en este caso, la fundadora y su hermana. Ahí es todavía más fácil porque se conocen. Cuando son colaboradores, llamémosle así, externos, con colaboradores añadidos, lo primero que hacer es que hay que conocerlos y no nomás conocer lo que ya sabemos que hacen. Si es una empresa que se dedica a elaborar salsas caseras, sabemos que los que nos ayudan saben de la molienda, de la incorporación de ingredientes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas has hecho en tu vida? ¿Por qué no nos enseñas a? Y a través de todos estos mecanismos tecnológicos, que insisto, puede ser el Zoom o puede ser un chat simultáneo en WhatsApp, etcétera, organicemos pequeñas reuniones. Insisto, puse el ejemplo del señor Barrendero, tienen celulares, se comunican por celular entre ellos, y eso es impresionante. Hay más celulares que teléfonos fijos en este país. Hacer eso, conozcan a su personal y váyanos invitando. Primero, a que nos ayuden a entrenar a los demás, el que sabe poner la etiqueta al frasquito de las salsas, que aprenda a cómo se muelen o cómo se incorporan los ingredientes y viceversa. Y ya que terminemos eso, ¿qué más sabes hacer? ¿Qué te gustaría compartir? ¿Has leído alguna novela? ¿Has visto alguna película? ¿Has visto, no sé, tú, voy a inventar, ¿sabes cómo balancear las ruedas de una bicicleta? Ah, pues, ¿por qué no le platicas a la gente cuántos utilizan bicicleta aquí? Ah, pues se usa los rayos y con una herramienta muy pequeñita y que la gente pueda aprender gozosamente otras cosas. O sea, no hay límite, no hay límite. Perfecto. Coincido totalmente contigo. Una manera muy importante de conectar con quien sea para generar buenas relaciones, pues es ser empático y poder aperturar estos canales de comunicación acerca de los principales intereses, ¿no? Que tenemos, ya sean particulares o profesionales. Llevando esto a un terreno más profesional, Luis Manuel, me gustaría que nos compartieras algún comentario, alguna aportación. En las pymes hoy hay necesidades, por ejemplo, yo me pongo a pensar, hoy todas las personas que la industria ha sido pues un poco transformada ante el tema del COVID, este confinamiento, las bajas ventas y demás, temas técnicos a lo mejor en donde el dueño del negocio tiene que capacitar o habilitar a todo su personal para enseñarlos a vender o para temas de distribución de producto o para o abrir nuevos canales de comunicación. Este aprendizaje, ¿qué recomendaciones tienes para ellos para poder habilitar a su equipo de trabajo a que enfrenten este tema, ¿no? En donde a la mayoría nos tomó desprevenidos. Yo veo ahorita por lo menos 2 canales, dos alternativas. Insisto, no podemos salir con experiencia de algo que es nuevo, pero los 2 canales, el primero, basándonos en lo esencial de la propuesta, es interno. Es permitir la participación. Ahorita y hace 10 y hace 40 años yo he descubierto una increíble capacidad de ideas novedosas,
de gente de quien no se imagina. Entonces, generar pequeños foros, insisto, de 2, de 3, de 4 personas, poner el problema sobre la mesa e invitar a la gente a que aporte ideas. De verdad, en grandes empresas, yo lo pongo siempre en los seminarios donde hablo de la cultura de Bimbo, quien menos espera, de los que menos espera, aparecen ideas espectaculares para vender, para mejorar la productividad, para aportar ideas a los procesos, etcétera, etcétera. Gente que tiene el problema en la mano, pero se ha limitado a obedecer y puede aportar. Yo creo que ese es lo primero. Sean 2, sean 4, sean 20, poner su mini foro, conociendo la empresa, conociendo el producto y teóricamente a los clientes, que nos den ideas. No crean que esto va a solucionar todo, pero se van a sorprender de la riqueza de sus aportaciones. Segundo, aprovechar lo que ya existe. Hay una infinidad de fuentes, nada más tengan mucho cuidado con validarlas, para obtener información y capacitación al respecto. Muchas son gratuitas. Mucha gente experta en ventas sube sus ideas a las plataformas que vimos. Perdónenme. No es COVID. Sube sus ideas a YouTube, sube sus ideas a pequeños foros. Algunos cobran, pero cobran cantidades tan accesibles, 200, 300, 400 pesos, que no se comparan con los miles de pesos de los consultores específicos externos. Yo creo que por lo menos ahí tenemos 2 opciones, no nada más en ventas, en cualquier reto que tenga una pyme. Perfecto, muchísimas gracias. También por acá, Luis, nos comparten un poco acerca de qué métricas o de qué manera podemos medir los avances, hablando de una empresa en donde ya hay más organización y de hecho, pues a lo mejor este es un rubro o una constante dentro de las acciones del negocio. ¿De qué manera podemos medir todo esto de manera práctica y ágil, no? Mira, la métrica no debe cambiar. Si ya la tienes, todas las acciones deben impactar en los KPIs que les llaman, los indicadores básicos del negocio, en cuanto a productividad, fallas, incrementos o recuperar el decremento de las ventas, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que esta sugerencia añade un valor humano a estos procesos, que en teoría no debería ser tan importante medir, pero se pueden medir. Me consta, empresas humanistas, como hay muchas, pero el ejemplo que a mí me encanta mencionar, Bimbo, muchas de sus actividades no las mide. Lo da porque sabe que la gente tiene que ser mejor y si se repercuten los resultados, qué bueno, y si no, no importa porque tenemos gente mejor. Sin embargo, sí hay maneras, sí hay indicadores para registrarlos. Insisto, más allá de los KPIs, que tiene que ser lo más importante. Las empresas tienen que regirse por su métrica de productividad y resultados. Pero puedes hablar de la cantidad de ideas de participación, de la frecuencia con la que la gente participa en estos foros, de la reducción, de la reducción en las, ¿cómo le podemos llamar? Faltas en los tiempos de cumplimiento de los compromisos. Hay muchas maneras donde tú puedes ver que la actitud no nada más es un etéreo. Tenemos mejor actitud, no, la mejor actitud se refleja en que tenemos menos conflictos, tenemos menos quejas, las quejas externas, tenemos menos quejas internas, etc. Sí hay muchas métricas que sin ser estrictamente frías y científicas nos ayudan a identificar que nuestros programas están dando resultados. Perdón, me parece que estaba silenciada. Una Sí. disculpa, Luis. Muy bien. También tenemos algunas dudas muy específicas. A lo mejor, ¿qué recomiendas para el sector de construcción? Hay quien pide recomendaciones para este sector. Sí, el sector de construcción, no por la pandemia, sino en general, es uno de los más complicados por su organización laboral. Esto es, el que ejecuta rara vez
es un colaborador directo, sino es un subcontratado del subcontratado. El peón, el albañil, los que tienen que ejecutar y atender los estándares y las exigencias, le reportan muy probablemente a su maestro, que a su vez le reporta a un supervisor, que probablemente sea el contratado, y las empresas tienen muy poca intervención directa. Sin embargo, otra vez, aquí es el espíritu. Yo he colaborado con varias empresas de construcción, no pueden abarcar a todos y cada uno de los ejecutantes, pero lo que sí pueden hacer es esparcir este espíritu de compartir, en donde reforcemos esto que llamemos del maestro o el oficial comparta con los demás lo que ellos ya saben, de nuevo, en su ejecución, que eso es ahorita lo que más interesa. Que no tengamos que estar presionando para que las cosas se hagan, sino haber sembrado, fertilizado, regado esta actitud. No pierdes nada si tú compartes tu habilidad con tu colaborador. Te va a agradecer que seas su maestro, que le hayas enseñado, no te va a quitar el puesto de trabajo, se va a solidarizar contigo, etc. Es creer que la gente pueda compartir y solidarizarse más, perdón. Perfecto, muchísimas gracias, Luis Manuel. Justo, y en este punto que tú tocas, a mí me gustaría recordarles a todos los que están asistiendo el día de hoy a la charla, pues es que hoy es martes de bienestar y de talento, y algunas opciones de capacitación, como bien nos lo ha sugerido Luis Manuel, para fungir en este rol de inductores con nuestros mismos colaboradores, pues entren y revisen la sección de beneficios. Tenemos, la verdad es que bastantes recursos. Está, por ejemplo, el tema de Amediris en CADE, ¿no? Con todos los contenidos gratuitos en su campus digital. Hay muchas organizaciones como Growth Institute que te está invitando a un club de líderes exclusivo durante un mes sin costo. Algunas plataformas de e-learning sobre temas muy específicos en donde tú puedes aprender o puedes acercar estas herramientas a tus colaboradores, ¿no? Y ayudarlos en temas de capacitación, como bien dice Luis Manuel. Si hoy nosotros estamos en un grupo en mexicopuede.mx en donde nosotros tenemos acceso a estas herramientas, ayúdanos a facilitarlas a tus colaboradores y a llevarlas a ellos. También, Luis Manuel, yo quisiera preguntarte, ya estamos por terminar en 3 minutos, pero antes de irnos, ¿qué inspiradores nos podrías recomendar tú? Es decir, ¿tú qué fuentes de inspiración utilizas o algunos autores o tal vez algunas páginas o marcas que nos ayuden a complementar el tema que tú nos acabas de compartir? Sí, mira, con mucho gusto. Aquí hay una pequeña limitación porque es algo tan novedoso que escrito hay muy pocos textos de los antiguos pedagogos que eran visionarios, pero esas visiones ya se quedaron atrás. Yo los invitaría a revisar los casos precisamente de la Singularity University y meterse a las páginas de estas empresas mexicanas que ya tienen una universidad. Todas ellas tienen a un empresario visionario que tiene escrito, ahorita sería horrible decir un decálogo porque ya está muy choteada esa palabra, pero tienen toda una filosofía escrita en donde explican y ponen en evidencia esa profunda convicción sobre la importancia del desarrollo integral de la persona. Esta presentación creo que va a ser compartida con los participantes. Entonces, todos los casos que mencioné en las universidades mexicanas, todos ellos tienen a un empresario filósofo, un empresario visionario, y en sus páginas está tanto la descripción de estas universidades como la filosofía que generó el desarrollo de estas empresas. Y es un caso espectacular el de Ismail en la Singularity University, aunque tiene la peculiaridad de que es muy diferente la de hoy a la de hace 6 meses y la de hace 3 años, pero ayuda a decir, wow, tengo que moverme y tengo que dejarle de prestar atención a la estabilidad. Claro que sí, Luis Manuel, y para cerrar en este último minuto, compártanos de manera muy breve
¿Cuál ha sido el reto que para ti trajo el hecho de esta pandemia, este confinamiento y estos ajustes? ¿Cuál fue tu mayor reto, ya sea a nivel personal o profesional tal vez? Definitivamente lo que nos pasa a muchos, pero en esta área de consultoría y de capacitación, el reto es, nos tenemos que reinventar. Se acabaron las prácticas convencionales de capacitación, se acabaron las prácticas en donde convocas a una persona en un salón y les platicas, compartes, vas y visitas. Ahora tenemos que reinventarnos y buscar la manera de, sin perder el contacto de fondo, hacerlo de una manera completamente diferente. No estamos acostumbrados. Un viejito como yo dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No, no, se pueden hacer cosas. Una de ellas es esto que están haciendo ustedes en México puede, es abrir los canales, utilizar las tecnologías, aprender cosas nuevas, utilizar las tecnologías. Literalmente, el reto más fuerte es reinventarte. Después de 40 años de hacerlo en forma convencional, nos cuesta trabajo. Los que ya nacieron con el chip integrado probablemente digan de qué se trata. Pues no es tan fácil. Y todos debemos reinventarnos independientemente de qué tan fácil o difícil se nos haga. Claro, totalmente de acuerdo, independientemente el rubro en el que estemos, la industria o el rol que desempeñemos en nuestra organización, pues la realidad de reinventarnos y capacitarnos para obtener entrar a esta nueva realidad, pues es un hecho.